Hola a todos, ¿cómo han estado? Hoy vamos a retomar los espacios métricos y vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: si yo tengo a x, d un espacio métrico dado y me tomo un subconjunto de x no vacío, pues yo puedo definir lo que llamo la función distancia de x a A de esta manera. La distancia de x a A va a ser el ínfimo de todos los valores en A de la distancia del punto X a A. Bueno, para cada X de X, ¿no? Más o menos, antes de hablar de lo que vamos a hacer, un dibujo de esto podría ser lo siguiente. Si este fuera mi conjunto A, digamos, este es mi conjunto A, y yo tengo un X, ahora mismo lo dibujo por fuera. Cuando yo quiero calcular lo que es la distancia de X a A, digamos, yo puedo tomar puntos acá en A. Este sería como un A1, por decir algo. Aquí podría tomar otro, medir esas distancias. La idea es que yo estoy tratando de encontrar la mínima distancia entre el conjunto A y X. A eso es lo que nosotros le llamamos la distancia de X a A. Si alguno de ustedes se acuerda, pues cuando el conjunto es convexo y estoy en un espacio vectorial y estoy midiendo la distancia del conjunto A X, pues ese es el teorema de la proyección ortogonal, ¿no? Cuando estoy en un espacio vectorial que tenga, pues, producto interior o tenga una norma, ¿no? Entonces, esa sería más o menos la aplicación de este teorema, que es más o menos como equivalente lo que de alguna manera, pues, vamos a ver. Entonces, lo que queremos probar es que f es continua, ¿no? Es decir, la función distancia de x a un conjunto dado es una función continua. Y además queremos probar que si x está en la adherencia, pues la distancia de x al conjunto A vale 0 y viceversa. Si la distancia de x a A es igual a 0, significa que x tiene que estar en la adherencia. Y bueno, eso también se puede ilustrar rápidamente con un dibujo. Otra vez, imagínense que este es mi conjunto A. Y como yo estoy tomando el X en la adherencia, pues si el X está dentro, obviamente la distancia, si yo mido la distancia, a medida que me voy acercando a X, pues se vuelve 0, ¿no? De hecho, la distancia de X a X es 0 y X sigue siendo en sí mismo un elemento de A. Y si yo lo tomo en la frontera, ¿verdad? Otra vez, como estoy en espacios métricos, yo puedo encontrar, de hecho eso es lo que vamos a usar, una sucesión por dentro de elementos de A que vaya a converger a ese punto, ¿no? Y a medida que yo voy midiendo las distancias, pues se van reduciendo, ¿sí? Si ustedes lo ven como distancias, se van reduciendo. Entonces la idea es resolver pues, este problema, ¿no? Para eso, pues, quiero que recordemos dos cosas. La primera cosa tiene que ver con continuidad. Recuerden que en R nosotros decíamos lo siguiente. Si yo tengo una función f que va de los reales a los reales, aquí estoy considerando pues la métrica usual, es decir, estoy considerando la d de xy dada por el valor absoluto de x menos y. De hecho, esta es la métrica que siempre utilizamos en los cursos de cálculo. Entonces, si yo tengo esta función, ¿verdad? Decimos que f es continuo en un punto x igual a x sub 0, obviamente este es un punto real. Si para cada epsilon mayor que 0, yo puedo probar que existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de la diferencia entre la imagen de x y la imagen de x0, yo la puedo acotar o la puedo hacer menor que epsilon. Siempre que, obviamente, x menos x0 sea menor que delta. Este era mi concepto de continuidad en R. Ahora, ¿cuál es mi concepto de continuidad en espacios métricos? Bueno, lo vamos a ver como el equivalente ahorita. Entonces, tengo continuidad en espacios métricos. A ver. Entonces, me voy a dar dos espacios métricos de esta manera. Voy a decir x con métrica d sub x
Y con métrica de sub y, pues espacios métricos dados. Me voy a dar una función, así como lo tengo aquí arriba, sea f de x a y, es una función dada, tal que, pues, lo mismo, y es igual a f de x, o que y es la imagen de x. Entonces voy a decir esto, ¿no? F es continuo en x igual a x0, pues esta pertenece a x, ¿no? Hago el énfasis porque estoy tomando ya no en r, sino en x. F es continuo en x igual a x0 si para cada epsilon mayor que 0, yo puedo probar que existe un delta mayor que 0, tal que, fíjense bien, aquí como estoy en la distancia usual, ahora digamos que mi contradominio es y, pero y tiene una métrica, entonces lo que debería de cambiar aquí es la métrica, es decir, voy a poner tal que la distancia de y a la imagen de f de x a f de x0, perdón, ajá. Esto lo miro menor que epsilon si la distancia en x del punto x a x0, pues esto es menor que delta. Esta sería más o menos la definición equivalente de continuidad en espacios métricos. Miren que lo único que hago es cambiar como las respectivas distancias tanto del dominio como del contradominio, ¿no? Eso sería lo que estoy tratando de hacer. Ahora, si y es r, como en el caso de nuestro ejercicio, ¿no? La función va de x a r, ya van a ver por qué. Si y es r, si y es igual a r con distancia usual, entonces esto en realidad se convierte al valor absoluto de f de x menos f de x0 menor que epsilon. Sí, obviamente la distancia en x de x a x0 pues sigue siendo menor que delta. Miren que solo convierto esto, ¿no? Ya van a ver por qué. Y bueno, otra cosa que hay que recordar es lo que era el ínfimo de un subconjunto de R. Si yo tengo A subconjunto de R no vacío, recordemos que ahí tenemos la definición de cota inferior de A, ¿verdad? Yo digo que un Z en los reales es cota inferior de A si Z siempre es menor o igual que A para todo A que pertenece a A. Un ejemplo de esto podría ser, qué sé yo, el siguiente conjunto. Podría aquí dibujar una especie de intervalo, el intervalo abierto de 1 a 2. Este sería mi conjunto A. Y una cota inferior Z podría ser Z igual 0, por ejemplo. Todos los valores acá que yo tome, todos los A que yo tome, entre estos valores, siempre son mayores o iguales que 0. Pero también podría tener como cota inferior a Z igual a 1/2, por ejemplo, o 0,5, ¿no? Entonces tengo distintas cotas inferiores. Ahora, ¿qué es el ínfimo de A entonces? Bueno, el ínfimo de A en realidad es el máximo de todos los Z que pertenecen a los reales, tal que Z es cota inferior de A. En este caso, en este ejemplo, el ínfimo de este conjunto, que es un intervalo, vendría a ser 1. Ustedes lo pueden probar que si maximizo sus cotas, es decir, si busco la cota más grande, pues es la que se acerca a 1 y de hecho es 1, ¿no? Entonces esa sería como el ínfimo. Ahora, ¿cuáles son las propiedades del ínfimo en los reales? Bueno, yo enuncio estas tres, de seguro hay más, pero bueno, estas tres son las que a mí me interesan. Si Z es cota inferior de A, obviamente, al ser el ínfimo la máxima cota, pues cualquier cota es menor o igual a ese ínfimo, ¿sí? Es decir,
Lo que estoy diciendo es que Z siempre es menor o igual que I, donde I es el ínfimo de A. Otra propiedad es la siguiente: para cada épsilon mayor que cero, siempre existe un A en A, ¿sí? Un elemento de A tal que cuando yo hago la diferencia en valor absoluto de A menos su ínfimo, esa pues va a ser menor que épsilon. Y esa pues tiene sentido de alguna manera porque si yo me desvío, ¿no? Es decir, regresando a este dibujo que tenía acá, lo voy a hacer siempre en el intervalo 1, 2. Y en realidad a este le voy a poner el ínfimo, ¿verdad? Que ya sé que es 1, pero digamos que es la I. Entonces, si yo me centro, digamos, si yo tomo una vecindad de radio I menos épsilon a I más épsilon. Entonces, fíjense que entre I y I más épsilon yo siempre puedo encontrar un A. Y ese A es justamente el A que cumple esta propiedad, ¿no? Es decir, no importa qué tan pequeño haga el épsilon, yo siempre voy a poder encontrar entre I y I más épsilon un valor A, ¿sí? De hecho, esa es otra manera de enunciarlo. Esta propiedad que la puse así también es equivalente a decir que A es menor que I más épsilon. Y esa pues sería una de las que vamos a utilizar. Y la tercera, que en realidad viene de la misma definición, es que si I es el ínfimo de A, entonces I es menor o igual que A para todo A de A. En sí mismo el ínfimo, lo que estoy diciendo es que es una cota inferior de A, ¿no? Es decir, aquí I es cota inferior de A. Eso es lo que estoy diciendo. Y bueno, ahora sí vamos a hacer nuestro ejercicio. Entonces, fíjense bien, déjenme ver aquí la prueba. ¿Cómo vamos a hacer la prueba? Bueno, la prueba sería la siguiente. Si ustedes se fijan, pues tengo esta función, ¿no? La función f de x. Entonces, yo quiero ver que es continua en x0. Me doy a dar un punto fijo, sea x igual a x0. Un punto que pertenece, pues, a x, ¿no? ¿Qué tengo que demostrar? Tengo que demostrar lo siguiente, que para cada épsilon, por demostrar que para cada épsilon mayor que cero, pues existe un delta mayor que cero, tal que, pues en este caso, f de x menos f de x0 tiene que ser menor que épsilon si, al poner mi definición de distancia, la distancia de x a x0 es menor que S delta. Ahora, esto es equivalente, ¿verdad? Esto es equivalente a decir que la distancia de x a menos la distancia de x0 a, pues eso es menor que épsilon si de la distancia de x a x0, pues es menor que delta. Entonces yo tengo que demostrar que para cada épsilon existe este delta, ¿no? Este delta. Si yo logro hacer eso de tal forma que se satisfaga esto, pues ya está. Entonces, fíjense bien, vamos a utilizar las propiedades de ínfimo y obviamente la desigualdad triangular. Entonces, veamos cómo lo hacemos. Fíjense bien. Hagámonos un dibujo primero para que nos ayude. Si yo tengo, por ejemplo, aquí un x0, ¿sí? Y aquí me tomo un a. Yo sé que yo puedo medir lo que es la distancia de a x0, ¿sí? Yo puedo medir la distancia de a x0. Pero yo puedo introducir un x entre ellos, ¿no? Es decir, yo puedo decir que esto va a ser menor o igual a la distancia de un x dado a más la distancia de lo que sería, en este caso,
de x a x0. Es decir, lo que estoy introduciendo es un x entre ellos. Ahora, este x, obviamente, yo quiero que esté cerquita, ¿no? Yo quiero que esté cerquita, entonces puedo hacer mi desigualdad triangular. Eso sería más o menos lo que nosotros buscaríamos. Ahora bien, si ustedes se fijan, yo sé que la distancia de x0 a, al ser el ínfimo, de la distancia de x0 a, de los a en a, pues siempre va a ser menor o igual a la distancia de x0 a, para cualquier a dado, ¿no? Este es un ínfimo, es un valor dado, y como es un ínfimo, siempre es menor o igual a la distancia de x0 a, para cualquier a que yo tenga en el conjunto. Es más o menos utilizar la propiedad 3 de ínfimos, ¿no? Y ya sé que esto pues es menor o igual. Bueno, miren que le di vuelta aquí, ¿verdad? Porque no hay problema en las distancias, puedo darle vuelta. Es menor o igual a la distancia de x a A más la distancia de x a x0. Entonces, yo quiero que se fijen que entonces lo que tengo es que distancia de x0 a A pues es menor o igual a distancia de x a A más la distancia de x a x0. En sí mismo, esto es una cota inferior para este conjunto. Es decir, que entonces yo puedo decir que la distancia de x0 a A, al ser una cota inferior, porque esto es para todo A, de hecho, ¿no? El A es arbitrario, va a ser menor o igual al ínfimo de los A en A de la distancia de x a A más la distancia de x a x0. Eso es porque ya esta es una cota inferior de todos, de esta suma, pues. Y esta suma, si yo calculo su ínfimo, pues como esta es una cota inferior, tiene que cumplir esto, ¿no? Ahora miren que el ínfimo solo se calcula en este lado, no tiene que ver nada de este. Y ya sabemos que por propiedades, pues esto no es otra cosa que el ínfimo de la distancia de x a A más la distancia de x a x0. Es decir que entonces lo que voy a tener acá, lo voy a poner acá, es que la distancia de x0 a A va a ser menor o igual, bueno, este ínfimo recuerden que lo tomo en A, es menor o igual, ¿qué es esto? Bueno, esto es la distancia de un valor x a A, el x que introduje obviamente, más la distancia de x a x0. Esto me permite a mí entonces restar, ¿no? Es decir, esto es la distancia de x0 a menos la distancia de x a, y esto a su vez pues lo estoy haciendo menor o igual a la distancia de x a x0. Obviamente esto yo ya sé que es equivalente a tener f de x0 menos f de x. Estoy diciendo que es menor o igual a la distancia de x a x0. Esta sería como lo primero, ¿no? Ahora, equivalentemente, si yo considero, qué sé yo, la distancia de x a A, y ahora lo que introduzco es x0, es decir, esto va a ser menor o igual a la distancia de x a x0, más la distancia de x0 a A, pues voy a tener como una especie de equivalencia, ¿no? Por algo similar a esto, esto va a implicar más bien que la distancia de x a A menos la distancia de x0 a A, pues va a ser menor o igual siempre a la distancia de x a x0. Miren que, bueno, hay que repetir algo similar a esto, pero lo que tendría entonces es que ahora f de x menos f de x0 pues va a ser menor o igual a la distancia de x a x0. Es como análogo, ¿no? Entonces, al tener estas dos, lo que tengo, en conclusión, es que el valor absoluto de f de x menos f de x0
en valor absoluto es menor o igual a la distancia de x a x0. Eso sería, digamos, como lo que hemos encontrado. Y con esto es suficiente probar la continuidad. ¿Por qué? Porque fíjense bien que, ¿qué era lo que quería? Para cada épsilon, mostrar que existe un delta. Entonces, aquí está bien fácil, porque yo puedo decir así. Para épsilon mayor que 0, sea delta igual a épsilon, ¿no? Sea delta igual a épsilon. Tal que, en este caso, si yo tengo que la distancia de x a x0 en realidad es menor que delta, por lo que tengo aquí arriba, ¿no? Implica que f de x menos f en x0, pues como es menor o igual a d de x, x0, y esto a la vez es menor que delta, pero delta es épsilon, entonces ya está que f de x menos f de x0 es menor que épsilon. Por lo tanto, en efecto, f es continua, ¿no? F es continua en x igual a x0. Y bueno, este x0 era arbitrario, ¿sí? Es decir, como el x0 era arbitrario, por lo tanto f es continua, pues en todo x, ¿no? Y con eso digamos que resolvemos pues esa primera parte. Bueno, la segunda parte, en realidad la segunda parte también es sencilla y tiene que ver, bueno, lo voy a copiar primero. B, quiero probar que X pertenece a adherencia. Si y solo si la distancia de X a A, pues esto es igual a 0, ¿no? Bueno, fíjense bien que este sí, solo sí, pues lo que vamos a utilizar es la propiedad que habíamos visto en el video anterior, que me dice lo siguiente, no sé si lo recuerdan. Tenemos esta propiedad. X pertenece a A adherencia, sí, solo sí, pues existe una sucesión xn con n que pertenece a los naturales y está contenida, ¿verdad? Totalmente en A, tal que pues xn converge a x. Ahora, déjenme llamarle mejor A para estar en consonancia con lo que estamos viendo. Mejor le llamo A sub n, tal que A sub n pues converge a x en distancia, ¿verdad? Ahora, esto era equivalente, si no se acuerdan, pues era equivalente a que el límite, cuando n tiende a infinito, de la distancia de x a n, pues eso era 0. Esto era lo que nosotros pues habíamos visto en videos anteriores, concretamente en el anterior. Entonces, como este es un sí solo sí, tiene dos direcciones. Primera dirección. La primera dirección es la sencilla y es la que me va a permitir utilizar pues esta definición. Yo me doy un X en la adherencia, ¿no? Tengo un X que pertenece a la adherencia. Entonces, obviamente, existe esa sucesión, por lo que vi en los videos anteriores. Existe esa sucesión totalmente contenida en A, tal que, pues voy a poner esto, ¿no? Ya de un solo, tal que el límite cuando n tiende a infinito de la distancia de x a n es igual a 0. Ahora, miren que a n está contenida en A, es decir, yo tengo la distancia de x a n, ¿no? Si lo hago en un dibujo, obviamente, bueno, voy a tratar de hacerlo acá. Si yo me hago un dibujo, pues el caso extremo, como les había dicho, es que esté en la frontera el x. Entonces yo me estoy creando una sucesión de puntos AN, ¿no? Que va a ir a converger a ese X. Y obviamente cuando mido las distancias se van haciendo pequeñas. Eso es lo que yo quiero. Ahora, como yo tengo la distancia de X a N y a N en sí mismo, un punto de A,
lo que yo puedo decir es que esto es menor o igual, en todo caso, a la distancia de x a A. ¿Por qué? Bueno, porque esta distancia es un ínfimo, ¿no? Entonces tengo por de alguna manera esta desigualdad. Y entonces sacando el límite, es decir, sacando el límite cuando n tiende a infinito, de ambos lados, sería la distancia de x a A, tendría que ser menor o igual al límite cuando n tiende a infinito de la distancia de x a n. Pero yo ya sé que este es cero, porque es la propiedad de la convergencia, ¿no? Para la métrica. Y como este no depende del n, entonces lo que tengo es que la distancia de x a, pues por fuerza tiene que ser cero. ¿Por qué? Bueno, las distancias siempre son no negativas, es decir, mayores o iguales que cero. Por ende, pues se satisface la primera dirección, ¿no? Si x está en adherencia, entonces d de x a vale cero. Ahora, la segunda dirección tiene que ver con la propiedad de ínfimos, con una de las propiedades, que sería esta de acá. Esta de acá en realidad, pues voy a borrar esto para que miremos como una equivalencia. Esta de acá, esta propiedad de acá en realidad me está diciendo, para cada éxito mayor que cero, va a existir un A en A, tal que A menos I es menor que éxito. Pero aquí lo estoy viendo en R. Ahora, si yo en vez de R, esto lo cambio por R, o perdón, por X, D, por X, D. Más o menos a lo que se refiere, ¿no? Sería como el equivalente a decir que va a existir un A en X tal que la distancia de X a ese A sería menor que X. Más o menos eso es lo que me va a decir cuando pues vale cero, ¿no? Porque al final la hipótesis es que valga cero, ¿no? Es decir, el ínfimo, aquí lo que estoy diciendo es que el ínfimo de todas estas distancias vistas como conjunto valen cero. Entonces, cuando yo hago el equivalente acá de tratar de ver qué es lo que está pasando, voy a decir que existe un A en X tal que la distancia de X a A es menor que epsilon. En realidad sería esto, ¿no? La distancia de X a A menos el cero, pero el cero no cuenta, es menor que epsilon, que es equivalente a esto. Aquí el A lo que se está convirtiendo es el valor de distancia de X a. Acuérdense que estos valores, el conjunto, este conjunto de D de X a, es el que me va a formar, es un subconjunto de R, ¿no? Entonces es como que el que me va a formar a todos los elementos de este A, ¿no? Que es diferente obviamente al A que tengo en el ejercicio, pero digamos que lo hacemos. Entonces con esto en mente, que hay una equivalencia de esta manera, ¿no? Para cada épsilon mayor que cero existe un A en X tal que la distancia de X a A sea menor que épsilon. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Fíjense, yo, como les dije, sé que la distancia, como la distancia de X a A es igual a cero, y en realidad ese es un ínfimo, el ínfimo de la distancia de X a A, de A en A. Entonces voy a tomar epsilon de manera conveniente. Entonces voy a decir así, bueno, sea epsilon en realidad 1 entre n. Entonces va a existir un A sub n en A. Fíjense bien, ahora lo estoy haciendo de manera conveniente, tal que la distancia de X a sub n, pues eso va a ser menor que epsilon, pero epsilon es 1 entre n. Entonces va a ser menor que 1 entre n. Esta es por la propiedad del ínfimo. ¿Qué pasa si yo saco el límite? Entonces, si yo saco el límite, cuando n tiende a infinito, de x a n,
pues esto va a ser menor que el límite cuando n tiende a infinito. Bueno, cuando es límite, acuérdense que se cambia a menor o igual, no es que se mantiene la desigualdad estricta, sino que es menor o igual a 1 entre n. Pero esto es cero. Entonces, lo que he probado en realidad es que hay una sucesión, es decir, que la sucesión a sub de n, con n que pertenece a los naturales, contenida en A, dada por estos éxitos, converge a X. ¿Por qué? Porque el límite, pues, esto va a implicar, ¿verdad? Esto implica entonces que el límite, como la distancia siempre son no negativas, en realidad lo que estoy probando es que este límite, pues, vale cero. Entonces, como el límite vale cero, estoy probando que esta sucesión converge a X. ¿Pero esto qué implica? Bueno, esto implica que X por fuerza pertenece a adherencia. ¿De dónde saqué eso? Bueno, de la equivalencia, ¿verdad? Por eso escribí la equivalencia arriba. Y bueno, eso sería más o menos la explicación, ¿verdad? De este problema. De hecho, si algo que se puede ver rápidamente es que si X está fuera de la adherencia o en el exterior de A, ¿sí? Me vuelvo a hacer un dibujo. Si yo tengo a X en el exterior, ¿no? X que pertenece al exterior de A. El exterior de A, acuérdense que es el interior de lo que llamamos X menos A o de A complemento, pues. Entonces, como el exterior es abierto, su exterior complemento, pues ya se sabe, ¿no? Que el complemento de ese exterior, pues no es otra cosa que la cerradura de A. El exterior de A complemento, pues no es otra cosa que la cerradura de A. Entonces, como este está fuera del exterior, ¿no? Como este X está en el exterior, perdón, obviamente la distancia de X a A por fuerza tiene que ser mayor que cero, porque si fuera cero, ese X tendría que estar no en el exterior, sino que en la adherencia. En el peor de los casos, en la frontera o dentro de A, ¿no? Entonces, por eso esto implica que la distancia de X a A es mayor que cero. Y viceversa, ¿verdad? Si la distancia de X a A es mayor que cero, no puede estar en la adherencia, es decir, está en el complemento de la adherencia, que es el exterior, porque yo puedo, como el complemento de la adherencia es abierto, puedo encontrar una bola que me permita que X esté ahí y entonces ese es el exterior. Bueno, se puede probar. Y bueno, eso es un comentario que les hago, ¿verdad? Del ejercicio y bueno, espero que les haya gustado este ejercicio, ¿no? Es un ejercicio bonito que tiene que ver con lo que nosotros hemos estado viendo. Bueno, muchas gracias, saludos.